Arqueológico de Samaipata, perteneciente al Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata. Y vamos a iniciar la conferencia de Bismarck Cuellar, quien nos va a compartir la historia de los valles cruceños y de Samaipata. Para iniciar rápidamente, agradecemos al expositor, es una eminencia en la investigación de Santa Cruz y de seguro que nos va a deleitar mucho con toda la información que vamos a conocer sobre la historia de los valles cruceños y de Samaipata en particular, y en honor a al aniversario de la Federación de Plata, que fue el 30 de mayo. Muchas gracias. Podemos iniciar, Bismarck. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, un grato placer para mí poder dirigirme a toda la gente que está sintonizando en este momento el Facebook para conversar sobre la historia de Samaipata. Pero antes de comenzar lo mío, quisiera que me conozca cómo ha sido los festejos de estos 40 años de Samaipata. Contame, a ver. Bueno, se han hecho actos simbólicos, más que todo la alcaldía municipal hizo la entrega de algunas obras y hemos intentado hacer un ciclo de conferencias que ha iniciado el día miércoles con una introducción y algunas investigaciones sobre los chané, que fue seguido por varios. Vamos a un investigador
investigador antropólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, que es el doctor José Tejeros, que el día de ayer hizo otra conferencia. Y queríamos cerrar con este broche de oro, que sería tu exposición, ya que todos tenemos que estar en casa y en este caso, gracias a este tipo de medios, poder llegar a ti y poder escuchar las investigaciones. Frente a la pandemia, el centro de investigación está sufriendo un golpe muy grande porque depende de las entradas de los turistas. Es un sitio patrimonio de la humanidad, el arte rupestre más grande del mundo, que guarda la historia de más de 2000 años de historia y que, bueno, que poco a poco se empiece a reintegrar el turismo y que continuemos siendo también un espacio para que muchos artistas, académicos, intelectuales, como la población que está muy interesada en conocer la historia y en particular de Santa Cruz y en este caso los valles cruceños y de Samaipata. Excelente, me alegra de que se hayan, a pesar de la cuarentena, a pesar de las restricciones, se hayan hecho actividades, Luis. Siempre es bueno mantener viva en la mente los temas culturales, los temas históricos, porque si no hay historia, no hay identidad. Y me alegra mucho, Luis, de que se hayan realizado este tipo de actividades, como te digo, a pesar de las restricciones que tenemos, pero hay que darse modo. Por ejemplo, este nuevo método que estamos utilizando para podernos comunicar a través de Google, Zoom, el mismo Facebook, y fíjate vos algo tan interesante que justamente a raíz de la pandemia han surgido nuevas formas de comunicarnos y yo creo que de aquí para adelante esto van a ser los medios con los que nos vamos a comunicar, porque con esto estamos llegando, ahorita veo que hay 2 personas de España conectadas, vamos a poder llegar a todo el mundo sin ninguna restricción, con imagen, con audio, algo verdaderamente inédito, diría yo, en nuestro recorrer histórico. Y nosotros que ya tenemos una cierta cantidad de años, tanto de edad como de actividad, tenemos que adecuarnos a estos nuevos métodos, a estos nuevos medios, a la nueva tecnología, para poder llegar también a difundir todo lo que conocemos. Hemos estado durante este mes de mayo y junio realizando varias conferencias, aprovechando este medio y aprovechando que la gente está en casa, para poder hablar de historia. Hoy día, por ejemplo, y es algo que debemos recordar, el día de hoy se recuerda el Día Mundial del Medio Ambiente. El hombre es parte del medio ambiente y el medio ambiente es parte del hombre, porque sin un hábitat sano no hay salud en el ser humano. Entonces es muy importante que recordemos que el día de hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y mañana a las 18 horas, mañana sábado, vamos a hacer una conferencia sobre qué es el medio ambiente en Bolivia, cómo es que nosotros manejamos el medio ambiente en Bolivia. Esa conferencia la vamos a dar mañana a las 6 de la tarde por este mismo canal, así que esperamos la sintonía de todos. Entrando en materia, querido Luis y querido público que nos acompaña, Samaipata ha cumplido 400 años el día 30 de mayo pasado. Por eso quiero hacer un brindis justamente con un vino samaipateño por esos 402 años de Samaipata. Salud. Sabroso, sabrosísimo. Y vamos a hablar del vino más tardecito. Bien. Samaipata tiene en primer lugar un clima privilegiado. Se ubica en un lugar 1200, 1300 metros de altitud. Ideal, es un valle maravilloso, precioso, un valle al que yo he visitado desde que era casi niño, desde mi adolescencia he visitado Samaipata y me encantó
me encantó visitarlo, a tal punto que dentro de las actividades que hicimos, me compré una pequeña propiedad allá arriba en la Yunga, donde cultivaba durazno, en la frontera con el Parque Amboró, y en la zona de Mairana, allá abajo en el Valle de Mairana, sembraba papa, aunque no lo crean, ¿verdad? Esa actividad he realizado en los valles. Me encanta, he carnavaleado muchísimo en Samaipata con la comparsa Los Cariñositos que teníamos allá. He pasado cumpleaños, he festejado cumpleaños allá, porque es un pueblo que cuando uno llega, es verdad que te captura. No es extraño ver que tantos extranjeros viven en Samaipata, porque al momento que llegan, se enamoran de ese lugar, se enamoran del clima, de la gente que es muy amable, y ustedes pueden ver ahora que en realidad en casi todo el pueblo van a encontrar locales de café, de bares, restaurantes que son de extranjeros, principalmente europeos, y eso significa que existe un cariño en el lugar que hace que esa gente que llegue se quede y quiera vivir ahí y quiera tener a sus hijos en ese lugar llamado Samaipata. Samaipata no es de reciente creación. Samaipata tiene una prehistoria riquísima, puesto que en Samaipata y en los alrededores se cobijó una de las principales culturas, que fue la chané. Si vamos a recorrer un poquito en el tiempo, vamos a conocer de que en la parte amazónica, en la parte de Acre, Beni y parte de Santa Cruz, se han encontrado vestigios de asentamientos de aproximadamente 10.400 años de antigüedad. Esto quiere decir, queridos amigos, de que el hombre llegó a estos territorios hace 10.000 años. No somos unos recién llegados, no es que la historia de este lugar comienza con la llegada de los españoles, sino 10.000 años antes. Se han encontrado estos restos, como les digo, que son evidencias de que sí ha existido el ser humano en esta zona años de antes. Asimismo, en la zona del Acre, anteriormente boliviano, ahora brasilero, en la zona de Pando y en la zona del Beni, se han encontrado también vestigios de culturas inmensas que poblaban esta región. Hablamos de 10.000 años, queridos amigos. Fíjense ustedes esa foto, esas figuras, por ejemplo, que son aproximadamente unas 300 figuras que se han encontrado en la zona norte, en lo que es Beni y la parte del Acre brasilero. Pero no solamente ahí. ¿Por qué quise poner esa imagen en esta presentación sobre Samaipata? Porque justamente en Mairana también se han encontrado las mismas figuras. Fíjense ustedes, si estamos hablando del Acre hasta Mairana, aproximadamente estamos hablando de unos 4.000 kilómetros de distancia, pero tenemos las mismas figuras. Son antiguos restos que aún no han podido ser estudiados por nuestros arqueólogos porque se carecen de medios técnicos, de medios humanos, de medios logísticos, ¿ya?, para poder hacer una verdadera investigación. Inclusive, y eso que Luis está presente no nos va a dejar mentir, el mismo centro ceremonial y el observatorio cósmico de Samaipata, mal llamado el fuerte, porque no es un fuerte militar, es un centro cósmico, y eso tenemos que saberlo, de que ese patrimonio de la humanidad que es el lomo labrado de Samaipata, es un observatorio cósmico. Entonces, ese lugar aún no ha sido develado en toda su extensión. Falta muchísimo por investigar, muchísimo por descubrir. Hay montañas laterales que esconden pirámides que aún no han sido descubiertas. Puerto La Floresta lo tiene cubierto. Entonces, es un trabajo que todavía tenemos pendiente para seguir descubriendo nuestros orígenes. Pero sí les puedo asegurar de que las ruinas que hay en la zona de Samaipata, más lo que aún no está descubierto, es inmenso. En la zona de los valles, la presencia humana no es de recién también. Fíjense ustedes, estas imágenes son
son pinturas rupestres encontradas en toda la parte de los valles, que inclusive estas mismas figuras las vamos a encontrar desde la zona de Paraíba, en Brasil, allá en el extremo norte, hasta inclusive la zona del Océano Pacífico, en Nazca, en el Perú. Son las mismas figuras que van recorriendo desde Paraíba, llegan a Mato Grosso, entran a Puerto Suárez. En el Mutún tenemos vestigios inmensos de culturas ancestrales que no han sido estudiadas, no han sido todavía debidamente catalogadas para saber su origen y su antigüedad, y principalmente qué función cumplía. Esas mismas figuras que ustedes están viendo en este momento, las vamos a encontrar en Roboré, las vamos a encontrar en San José, la vamos a encontrar en Samaipata, la vamos a encontrar en Mataral, la vamos a encontrar en Valle Grande, la vamos a encontrar en Comarapa, y aquí para adelante en todo el recorrido de lo que se llamaba antiguamente el famoso Peavirú. El Peavirú, del cual vamos a hablar dentro de poco, es un camino de aproximadamente 5.000 años de antigüedad que atraviesa del Atlántico hasta el Pacífico, cruza por Santa Cruz, cruza por Samaipata, y sobre él se ha construido la carretera bioceánica hacia Puerto Suárez, destruyendo todo ese vestigio histórico, prehistórico en realidad, que ha podido darnos muchas luces sobre el origen del hombre en el oriente boliviano. Asimismo, estas vasijas que ustedes ven en este momento son vasijas que están en el Museo Arqueológico de Pulquina, ¿ya? En Pulquina, por ejemplo, tenemos estas figuras que han sido encontradas en la zona. Se ha hecho un pequeño museo para poderlas exhibir. Son, inclusive hay herramientas prehistóricas del hombre prehistórico, que estas herramientas de trabajo hechas de piedra datan aproximadamente de 12.000 años a 17.000 años antes de Cristo. Fíjense ustedes la riqueza con que conservan los valles, y más que todo, los secretos que guardan los valles, que aún, como les dije, no han sido develados. Salud. Es un compromiso y tiene que ser un compromiso de todos aquellos que nos están viendo actualmente, porque fíjense ustedes, aquellas personas que nos están viendo, es posible que en un futuro lleguen a ser gobernadores, lleguen a ser alcaldes, lleguen a ser diputados, senadores o presidentes de la República, quién sabe, porque uno nunca sabe cuál es el destino que le depara más adelante. Pero cuando lleguen a ese puesto, cuando lleguen a un lugar donde puedan ustedes provocar algún cambio en beneficio de la investigación arqueológica, antropológica, por favor, ayúdennos. Pedimos ayuda a todas las personas que nos puedan dar recursos humanos, tecnológicos, económicos y de locomoción, para poder seguir investigando y poder preservar estos restos y ampliar aún más el conocimiento de nuestros orígenes. Este es el centro ceremonial de Samaipata. Muchos lo llaman el fuerte, pero en realidad es un centro ceremonial. El hombre del oriente tenía como deidad a la luna. Y si ustedes miran el lomo que tiene la piedra principal, si ustedes se colocan aquí en el comienzo, van a ver que va y apunta hacia la luna. Entonces, hay aquí lo que le llaman el corro de los sacerdotes, es un redondo que hay acá con varios asientitos, que en realidad no es para sentarse. El antiguo Chané llenaba de agua ese espacio, y en cada uno de lo que llaman asientos es una fase lunar. Si ustedes comienzan a calcular todos los números que pueden emerger de esta piedra, van a encontrar el calendario perfectamente descifrado. Entonces, tenemos que tomar conciencia que lo que estamos viendo en este momento en la pantalla no es un fuerte, es un centro cósmico,
Desde aquí es un centro astronómico. Desde aquí el Chané conocía las fases de la luna, conocía la época de siembra, la época de cosecha, y servía para rendir tributo a su dios, que era la luna. Entonces, eso es muy importante. En cuanto a la construcción, sabemos que es Chané, el Arawak. El Arawak es un grupo étnico venido del Caribe, aproximadamente 7.000 años antes de Cristo, y pobló absolutamente todo Sudamérica. Del grupo étnico Arawak se desprenden 165 pueblos nativos en toda América. Está considerado por la ciencia como los padres genéticos de América, de Sudamérica, porque los pueblos derivan de esa etnia. Están considerados como los padres lingüísticos, porque de su lengua, de esta lengua arawak, se desprenden 165 lenguas en toda América, entre ellas la chané, que pobló los territorios del oriente boliviano. Dentro de lo que es Bolivia, de este grupo arawak se desprenden los chané, se desprenden los abarecas, se desprenden los ignacianos, se desprenden los trinitarios, lo que llamamos trinitarios, los mojeños, se desprenden inclusive los tiahuanacotas, que construyeron lo que es Tiahuanacu, son de origen arawak. Si ustedes revisan en una de mis conferencias, yo siempre les paso las palabras, son más o menos unas 400 palabras de origen arawak que nosotros las usamos comúnmente, como arepa, canoa, cacique, y el maíz, y otras tantas palabras que son de origen arawak, lo que nos da una ligación con ellos. Asimismo, la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, ha catalogado a los arawak como los padres de la alimentación de América. Ellos son los que trajeron hacia el sur el maíz, trajeron el algodón, trajeron la yuca, porque la base de su alimentación de este grupo étnico era la yuca, el maíz, ¿ya? Y con el algodón, aunque ustedes no lo crean, ¿ya?, con el algodón hilaban y fabricaban su vestimenta. Cuando el español llegó acá a la zona del oriente boliviano, se asombró a ver un nativo vestido con esas túnicas que, según el español decía, ellos llaman de tipoy. O sea, el tipoy no es un invento de ahora. El tipoy es un invento de hace muchos, pero muchos siglos, de tal manera que ese era el arawak, el constructor, el tallador de esta piedra en Samaipata. Posteriormente llega el Inca en el 1410 y permanece 20 años en el lugar, que es el que fabrica, construye estas construcciones que ustedes están viendo, ahorita las estoy señalando, por encima de lo que ya estaba construido. No es que el Inca construyó ni labró la piedra, no, señores, eso es Chané. El Inca posteriormente se asienta en el lugar cuando, con permiso del cacique Chané Grigotá, accede y viene hasta este lugar de Samaipata. Luego del Inca, se asentó en el lugar el chiriguano o guaraní, porque hubo una guerra entre los chiriguanos, el Inca y los chané, de tal manera que tras el triunfo de los chiriguanos se asentaron en este lugar durante más o menos 60 años. Posteriormente, ya en el 1630, llega el español y también hace sus construcciones en este lugar, pero más que todo para buscar riqueza. Ustedes saben que los españoles acá llegaron con dos objetivos: búsqueda de fama y fortuna. Entonces, como era un monumento antiguo, ellos pensaban que aquí había oro o habían piedras preciosas o había plata, de tal manera que se hicieron una serie de perforaciones en la piedra en busca de tesoros que en verdad no sabemos si lo encontraron o no, porque hasta donde yo sé no encontraron nada. Esa es la historia de esta piedra. Si seguimos adelante, vamos a ver en la prehistoria estas figuras, por ejemplo, encontradas en el Torno, aquí cerca de Santa Cruz, que son de origen chané, datadas aproximadamente entre el año 100 al 800 ya de nuestra era.
Posteriormente van ustedes a encontrar esta otra pieza que se encontró en Samaipata, también de origen chino, de la misma data. Y también tenemos esta otra pieza que se encontró en Mairana, también de origen chané, datada por la misma época. ¿Qué significa el tener todas estas vasijas datadas en la misma época y ubicadas a lo largo de la carretera actual entre Santa Cruz y Los Valles? Significa que la cultura chané estaba ubicada en El Torno, en Mairana, en Samaipata, en Comarapa, en Pampa Grande, en Mataral. O sea, para que vean ustedes el dominio del territorio que tenían los chané en aquella época. Estas son las construcciones que hicieron los incas cuando llegaron a la zona del observatorio cósmico de Samaipata, llamado comúnmente de Fuerte. Estas están en la zona baja, en la Chincana, de tal manera que hay vestigios del asentamiento inca. Es verdad, hay. ¿Ya? Posteriormente llegó el español. Ustedes saben que en el año 1561, en la zona de Chiquitos, se funda la primera ciudad de la zona, Santa Cruz de la Sierra. La funda el capitán español Ñuflo de Chávez. La primera actividad que tuvo ese pueblo de Santa Cruz de la Sierra allá en Chiquitos era el cultivo de la caña. Desde que nació Santa Cruz de la Sierra fue agropecuario. Sembraban caña, extraían miel, hacían tejidos por el algodón que tenían en la zona, de tal manera que inmensas caravanas salían desde Santa Cruz para abastecer a las minas de Potosí con azúcar, con tejidos y con miel. Entonces, el camino que debían recorrer era desde Chiquitos hasta llegar a Sucre. Imagínense ustedes la distancia llevando carretas. Pero en la zona de los valles, donde estaba en ese momento todavía el chiriguano o el guaraní, observaba las carretas y las asaltaba. Es más, entonces había una tremenda inseguridad porque las carretas eran víctimas de asalto de parte de los nativos. Es ahí cuando el rey de España, debido a los informes que recibía desde Santa Cruz y desde La Plata, hoy llamada Sucre, ordena que se funden ciudades intermedias para poder servir de posta y servir de abastecimiento, de descanso y de protección a las caravanas con productos que salían desde Santa Cruz de la Sierra de Chiquitos. Entonces es así que en el 1590 se funda la ciudad de San Lorenzo Real de la Frontera, a orillas del Río Grande, más o menos donde está Pailón, en la zona de Pailón. Luego, al siguiente año, esta ciudad de San Lorenzo se traslada aproximadamente entre Cotoca y Taurito. Eso era como insisto, para darle protección a todas las caravanas con productos cruceños que partían hacia las minas. Posteriormente, nuevamente, San Lorenzo es trasladada desde la zona de Cotoca, Paurito, hasta lo que es el lugar que hoy ocupa Santa Cruz de la Sierra, aquí a orilla del río Piraí. Entonces, esa será la segunda traslación. Luego de la segunda traslación es que Santa Cruz queda ya muy lejos del centro principal y se traslada Santa Cruz de la Sierra en el 1604 al lugar donde antes estuvo San Lorenzo, entre Cotoca y Paurito. Y ya posteriormente, en el 1621, se traslada Santa Cruz al lugar donde está, que ocupa hoy día, y se fusiona con San Lorenzo. Pero predomina el nombre de Santa Cruz de la Sierra por antigüedad y porque era capital de la provincia de Mojos. Así fue como Santa Cruz mantiene su nombre y su jerarquía de capital de provincia. Bien, pero ¿qué pasaba en los valles? Dijimos que tenemos Santa Cruz en Chiquito, posteriormente San Lorenzo Real
de la Frontera, su traslación, la segunda traslación, y Santa Cruz aquí. Ahí están todas juntas. Está San Lorenzo junto con Santa Cruz de la Sierra en este lugar que hoy nosotros ocupamos. Pero el recorrido era largo hasta Sucre. Había que crear y fundar ciudades intermedias. Es así como les dije antes que el rey de España le autoriza al virrey Cañete para que mande expediciones y se funden, y así dice el documento, que se funden ciudades en el Valle Grande. ¿Por qué? Porque efectivamente la zona de los valles cruceños es un inmenso valle con pequeñas serranías intermedias, pero en realidad predomina el valle. Es así que la primera ciudad en los valles que se funda es justamente Valle Grande, en septiembre de 1613, aunque el pueblo prefiere festejar el 30 de marzo de 1612 como fundación de la ciudad de Valle Grande. Desde ese lugar parte la caravana hacia el norte y el año siguiente se funda la ciudad de Comarapa el 11 de junio de 1615. Posteriormente se funda Saipina, luego se funda Chilón y luego se funda Samaipata el 30 de mayo de 1618. Fíjense ustedes, con la fundación de estas nuevas ciudades, se tiene todo el recorrido protegido porque las caravanas salían de Santa Cruz rumbo a Samaipata y de Samaipata tenían dos opciones. Bajaban por Valle Grande para llegar a Sucre o Charcas en aquella época, o seguían el camino del valle hasta llegar a Saipina, Comarapa y Chilón. Ese era el escenario demográfico hasta el 1618. Posteriormente, y aquí quiero detenerme para hablar del camino del Peavirú. Muchos me preguntan en clases qué camino seguían estos españoles. Pues había un camino, señores, un camino construido hace 5.000 años en todo este recorrido desde el Atlántico hasta el Pacífico. Entonces, de Santa Cruz, el camino del Peavirú, que parte desde el Atlántico en Brasil, en Santa Catarina, atraviesa Brasil y llega hasta Puerto Suárez. Hay otra entrada que entra por la zona sur en el Chaco y otra entrada que entra por La Gaiba, por San Matías. Entonces son tres entradas que tenía el Peavirú y llegaban a unirse los tres caminos y recorrían hasta la zona del Perú. Ese camino que llaman mal llamado del Inca, porque no fue el Inca el que lo construyó, ese camino del Inca es parte de lo que es el Peavirú original. Hay otro ramal que los españoles le llamaron Camino Real, que va desde Samaipat, desde Mairana, va desde Valle Grande hasta Sucre, un camino empedrado. Entonces, los españoles ya habían caminado por ese camino. Fíjense ustedes que ni bien se fundó Santa Cruz en el 1561, ya las autoridades de La Plata o de Sucre ya tenían conocimiento de ese camino. Entonces se pidió el Cabildo cruceño, el Cabildo de Santa Cruz, luego de su fundación, miren, a 2 meses de su fundación, en el 1561, le pidió a las autoridades que mande una expedición de españoles para reabrir el antiguo camino empedrado, el Peavirú, que viene por Pojo. ¿Ya? Ustedes saben que Pojo es una población que se encuentra ahorita, es la frontera entre Santa Cruz y Cochabamba en la zona de Siberia. Entonces, fíjense ustedes que en el 1561 se sabía de la existencia de este camino. ¿Por qué? Porque cuando llega el primer hombre español a las costas brasileras, que es el señor Solís, Juan Díaz de Solís, en el 1512, los nativos que vivían en la zona de Santa Catarina, los carillós, le contaron que existía este camino y que llegaba hasta el Perú. Entonces, los españoles no desconocían la existencia de este camino. Y así fue como lo primero que piden
el que pide el Cabildo cruceño a las autoridades españolas que había en La Plata es que se abra ese camino para poder justamente ¿qué? Llevar esas caravanas con productos hasta Potosí. Posteriormente tenemos unos documentos donde don Fernando de Cazorla y Narváez en el 1584, acompañado por don Alonso Paniagua y otros, transitaron por ese camino de Samaipata. 1584, ojo, todavía no había sido fundado Samaipata y ya los españoles transitaban por la zona. Entonces, en un informe que manda este explorador Fernando de Cazorla y Narváez, indica que es el mejor camino para ir al Perú desde Santa Cruz es a través de este camino. Ustedes la importancia que tiene la historia y los documentos donde nos muestra que por la zona de Samaipata, por la zona de los valles, ya transitaba el español. Bien, siguiendo ese recorrido de fundaciones, como le dije, Valle Grande, luego Comarapa, después Chilón, después Saipina, es que llega don Pedro Lucio de Escalante y Mendoza, que después de fundar Valle Grande, Comarapa, Saipina y Chilón, se presta atención a este valle hermoso que es Samaipata, y el 30 de mayo de 1618 ahí fundó una ciudad a la que llamó el Valle de la Purificación de la Santísima Virgen. ¿Dónde fue el lugar de la fundación? Actualmente es el lugar donde ustedes conocen ahí en Samaipata, que se llama Castilla. En la zona de Castilla, sobre la carretera, es donde se fundó por primera vez la ciudad de Samaipata. ¿Ya? Luego, ¿y por qué ahí? Si ustedes se paran en la zona de Castilla, en la carretera, y miran hacia el naciente, van a ver que es una zona que baja y la visión se pierde hasta donde tu vista alcanza. Y si miras al poniente, hacia el oeste, vas a ver que de ahí también se ven los valles hasta donde tu vista alcanza. Entonces, fíjense ustedes la situación geográfica tremendamente estratégica que escogió don Pedro Lucio de Escalante y Mendoza para fundar esta ciudad de Samaipata. Hasta ahora, ese lugar sigue siendo un valle de purificación, aunque ya se llama ahora Samaipata, ¿no? ¿Quiénes fueron sus primeros habitantes? Si bien no tenemos nosotros el registro de quién acompañó a don Pedro Lucio de Escalante y Mendoza a fundar Santa Cruz, Samaipata, debieron ser los mismos fundadores de las otras ciudades, porque lo acompañaban. No es que fundaban una ciudad y se quedaban los fundadores, no. Ellos iban avanzando y fundando ciudades. Entonces tenemos que a don Pedro de Peralta, por ejemplo, que era un cura, que en el 1628 fue dotado de tierra en la zona de Samaipata y Achira por el gobernador Cristóbal de Sandoval y Rojas. Eso fue en el 1628. ¿Qué pasó en los 10 años anteriores? No sabemos. No hay documentación todavía que nos muestre qué pasó, quiénes fueron los primeros hombres. Sabemos quiénes son los fundadores, porque fueron los mismos que fundaron Comarapa, los mismos que fundaron Valle Grande, los mismos que fundaron, porque así funcionaba la fundación, ¿no? Pero sí sabemos que en el 1628 el cura Pedro de Peralta fue dotado de tierras en la zona de Samaipata y Achiras, ¿no? Luego, a la muerte del cura, sus hermanos Pedro y Jerónimo de Peralta son los que heredaron estas tierras que fueron asignadas al cura Pedro de Peralta, pero los dos hermanos nunca pisaron Samaipata, porque ellos eran curas en Valle Grande y nunca. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Las vendieron esas tierras en el 1708 al capitán Pedro de Cuellar y Cabrera. Entonces, este capitán fue el que fue a radicar a Samaipata y hizo su vivienda en ese lugar. A su muerte, bueno, después de don Pedro de Cuellar y Cabrera, se asentaron también el capitán Gabriel de Padilla en Samaipata, el capitán Francisco Viaña del Rivero en la zona de Castilla, donde fue la primera fundación, don Bernardo de la Ribera y el capitán don Tomás Alfonso Viaña de Rivero en la zona de Paredones del Inca, que está ya por la zona de Achira. Entonces, esos fueron los primeros asentamientos.
Fíjense ustedes lo importante este dato. ¿Cuándo fue reconocida Samaipata por el rey de España? Ustedes saben que los gobernadores que tuvo Santa Cruz de la Sierra en la época colonial eran designados por el rey de España o por el virrey. En este caso, el rey de España en 1661 designó al gobernador como gobernador de la provincia de Santa Cruz, que en esa época abarcaba lo que es Beni y lo que es Pando y lo que es Acre actualmente. Nombró al sargento mayor Antonio de Rivas como gobernador de Santa Cruz. Y fíjense ustedes qué es lo importante de este documento. En este documento, donde dice, te nombro gobernador, capitán general y justicia mayor de Santa Cruz de la Sierra, de los Mojos, de la cordillera de los Chiriguanos, que viene a ser la zona de cordillera, del Valle Grande, Chilón y el de Samaipata, además de corregidor de la villa de Misque, porque Misque también era de Santa Cruz. La zona cochabambina era de Santa Cruz en aquella época. Fíjense ustedes cómo ya el título con el que venía el gobernador ya no era simplemente gobernador de Santa Cruz de la Sierra, como venían originalmente, sino que ya incluía Mojos, incluía la zona de Cordillera, la zona de Valle Grande, Chilón y de Samaipata. Entonces, fíjense ustedes cómo ya tenía importancia el pueblo de Samaipata en el 1661, que el rey de España ya delegaba a sus gobernadores con ese título e incluía a Samaipata como uno de sus territorios. Hay otro documento, por ejemplo, en el 1687, cuando el rey nombró al general José Robledo de Torres como gobernador. Fíjense ustedes el título que le da: gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Chilón y Samaipata. Para que vean la importancia que tenía. Ya era reconocida. Ahora, ¿cuándo estuvo en un mapa Samaipata? La primera vez que Samaipata aparece en un mapa de la época, este mapa es de 1700. Y fíjense ustedes que aquí donde está la flecha, ya aparece Samaipata y Santa Cruz en su nuevo lugar, ¿ya? Aparece Samaipata como un referente en el mapa. El camino que seguía iba a Misque, de Misque iba a Cochabamba. Esa era la ruta que se seguía, ¿ven? Entonces, Samaipata, 1700, ya figura en los mapas coloniales. Esto es importantísimo. Luego, posteriormente, tenemos un gran dilema con el tema de su iglesia. Sabemos que la primera iglesia obviamente se construyó en la zona de Castilla, porque fue tras la fundación lo primero que se hacía era la iglesia y la gobernación. Entonces, sabemos que la primera iglesia se construyó en la zona de Castilla. Posteriormente, don Dionisio Butrón y su esposa, doña Isabel Pedraza, le pidieron al gobernador de la época que le den 4 manzanos en la zona alta, porque Castilla queda más o menos en una pendiente, en la zona alta, para poder construir una iglesia más cómoda y construir un pueblo. Entonces, el gobernador le asignó a esta pareja la zona donde hoy está la plaza principal y las 4 manzanas de alrededor, que se llamaba el descargadero. ¿Por qué? Por el riachuelo que corre y va y descarga en esa zona. Pero hay un detalle: esa zona que le fue asignada por el gobernador a la familia Butrón Pedraza tenía dueño. Era don Pedro Cuellar Mimbreño, hijo del fallecido Pedro de Cuellar y Cabrera. Entonces, ¿qué es lo que hace la pareja? Le propuso a don Pedro Cuellar Mimbreño que le venda esas 5 manzanas para que se pueda construir el pueblo. Don Pedro, obviamente que no tenía ningún problema de mezquindad, le entrega, le vende, y el 2 de febrero se construye la iglesia y se bendice entregándola
a patrocinio de la Virgen de la Candelaria, nombre con el cual se conoció ese lugar, pero luego Samaipata se sobrepuso sobre todo y se mantuvo hasta ahora. Fíjense ustedes cómo se fue formando ese pueblo. La primera fundación en la zona de Castilla, posteriormente suben hacia el lugar donde está la plaza actualmente, y esa zona don Pedro Cuellar Mimbreño le vende a la esposo Butrón Pedraza, y se construye el pueblo. Ese es el origen que tiene el centro histórico de Samaipata. Es bellísimo, a mí me encanta cada vez que voy a Samaipata. Bien, ok. Recurriendo a los documentos que se tienen, se sabe que el 5 de junio de 1751 se erigieron dos viceparroquias cerca de Samaipata. Una que fue en Cuevo y otra en Tasajos, ¿no? En la zona de Pampa Grande. En ese momento, fíjense ustedes, importantísimo, al momento que se erigen dos viceparroquias cercanas a Samaipata, Samaipata pasó de viceparroquia a ser parroquia. En el estrato religioso, llamémoslo así, tenemos primero las viceparroquias y después la parroquia. La parroquia pasa a ser la que tiene el mando o la tuición de velar por las otras viceparroquias. Entonces, es más o menos como municipio y cantón. O sea, el municipio, los cantones pertenecen a un municipio. En este caso, las viceparroquias pertenecen a una parroquia. Por eso fue que Samaipata fue elevada de rango a parroquia, y ya se designa un párroco, que fue don Francisco Javier Hurtado, el primer párroco que tuvo Samaipata. No estoy hablando de sacerdote ni de cura. No, esto ya fue nombrado oficialmente párroco de Samaipata, que pasó a administrar la recién creada parroquia. No confundamos la iglesia, la capilla, viceparroquia, parroquia, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado al manejar los términos. Tras la muerte de don Francisco Javier Hurtado, que fue en septiembre del 1763, quedó a cargo de la parroquia de Samaipata don Pedro Caballero de Borja. Es posible que algunas personas que me están viendo, que son de familias tradicionales en Samaipata, puedan recordar algunas de estos apellidos, ¿no? Yo sé que los Hurtados tienen una estancia en este lugar, pero desde hace muchos años, porque son una de las familias tradicionales y una de las primeras que llegó a Samaipata. Posteriormente, el gobernador Francisco de Viedma y Narváez, que fue el último gobernador colonial, porque luego vino la independencia y terminó su mandato, él tuvo el cuidado de visitar absolutamente todos los pueblos de su gobernación y levantó un censo. Y es muy interesante conocer la población que tenía Samaipata en el año 1788. Veamos cómo estaba conformada la población de Samaipata en aquella época. Habían 641 españoles, 841 mestizos, 352 mulatos, 50 indios y 6 negros. Total eran 2.430 almas que habían en Samaipata, en todo el partido que ellos llamaban partido a todo, Achira y otros más, habían 14.623 habitantes. Miren cómo es de importante el dato que les estoy pasando, y hay que analizarlo porque 1788, 641 españoles, 841 mestizos, 352 mulatos, 50 indios, 6 negros. Interesante, ¿no? Esos son los... Fíjense ustedes cómo fue creciendo la población en Samaipata. Y ese es el origen. Ahí está.
Bien, resulta que en el 1762, y para que vean ustedes el tamaño y la importancia que tenía Samaipata, en el 1762, Portugal invadió los territorios cruceños en la zona de Mojos, en la zona del Beni, Guayamerín, en la zona de San Matías, que eso era obviamente cruceño en esa época. Invaden los portugueses esos territorios que en esa época eran españoles. Entonces el gobernador de Santa Cruz, ¿ya?, convoca a don Alonso Verdugo, avisa a la Real Academia de Charcas, Real Audiencia de Charcas, y le dice: señores, hemos sido invadidos. E inmediatamente viene desde Sucre, desde Potosí, desde Oruro, pero también, fíjense ustedes, en el departamento, en lo que es el departamento de Santa Cruz actualmente, habían compañías militares, de tal manera que en el 1762 vinieron 15 compañías militares de Santa Cruz, 12 compañías militares de Valle Grande, 6 compañías militares de Chilón y 6 de Samaipata. ¿Qué significa esto? Significa que Samaipata tenía una guarnición militar importante. 6 compañías, estamos hablando aproximadamente de 200 hombres. 200 hombres dedicados a las armas. De esos 600 que habíamos visto anteriormente, había una importante fuerza militar en Samaipata. ¿Por qué? Porque era importante Samaipata. Era importante. También juntamente con esta tropa vinieron el gobernador de Valle Grande, Pedro José Cibaute, que es un apellido que he escuchado seguido últimamente. Se vino desde Valle Grande con una flota marina con lanchas y canoas. Él lamentablemente murió en la lucha contra los portugueses el año 1763. Pero fíjense ustedes, yo les pido por favor que vamos analizando todos los datos que les estoy dando para que puedan tener una idea completa de la importancia que tenía Samaipata y los valles cruceños en lo que es la conformación de la provincia de Santa Cruz de la Sierra. Esas compañías que vinieron a apoyarnos desde Sucre, Potosí y Oruro, fíjese el camino que recorrieron. Este es un mapa que encontré en España, en el Archivo General de Indias, donde refleja el camino, la ruta seguida por el ejército de Juan Francisco Pestaña, que era el presidente de la Real Audiencia de Charcas, a quien se pidió ayuda para defender los territorios españoles de la invasión portuguesa, y se vino desde La Plata, aquí fíjense, en el rincón derecho, La Plata, siguió por Aiquile, fue hasta Chilón, llegó a Samaipata este contingente de más de 700 hombres. Hay un legajo de aproximadamente 7,000 páginas que relatan toda esta travesía que hizo el ejército español desde Oruro, Potosí, Sucre, y llegó hasta la zona del Beni. Luego de Samaipata, ese ejército llegó a Santa Cruz y hay una nota del Cabildo cruceño de aquella época donde dice que tuvieron que alimentar a 700 hombres hasta que pasen las épocas de lluvia para que sigan su viaje. Y el pueblo quedó muy pobre después de darle de comer a tanta gente, decía. Entonces, de Santa Cruz siguieron el camino más o menos entre Río Grande y Cotoca, llegaron hasta la zona pasaron por Trinidad, San Javier, San Pedro y llegaron hasta la zona de Santa Rosa, que era donde estaba el ejército portugués aquí al frente en el río Itenes. Entonces, fíjense ustedes el recorrido que hizo este ejército para llegar hasta allá, pero ese ejército estaba integrado también por 6 compañías venidas de Samaipata. Fíjense ustedes la importancia. Luego, ustedes saben que el 24 de septiembre de 1810 se produjo el gran estallido cívico de los cruceños y deciden
declararse independiente y declararle la guerra al imperio español buscando su independencia. Los valles cruceños tuvieron una participación, pero importantísima, en este proceso independentista. Importantísima. Por ejemplo, en el 1811 se desata una batalla entre el ejército que venía de la Argentina, el ejército del Río de la Plata. En esa época no existía Argentina, por si acaso, era ejército del Río de la Plata, y la zona del Alto Perú pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Había sido separado del virreinato del Perú. Entonces, el ejército del Río de la Plata viene y luego de victoria en Salta, Tucumán, Potosí, llegan hasta el desaguadero en La Paz y se enfrenta con el ejército español y cae derrotado. Al caer derrotado ese ejército del Río de la Plata, ¿yeah?, Cochabamba, que en ese momento estaba en manos de los independentistas, cayó el 13 de mayo en manos de Goyeneche. Y Santa Cruz, en noviembre del mismo año, cae en manos de José Miguel de Becerra, que servía al ejército español. Entonces, ese grito libertario de 1810 se esfuma en el 1811. Pero ¿cuál fue la participación de los valles? Los amaipateños se unieron a las tropas que vinieron con Esteban Arce desde Cochabamba. No se olviden que Esteban Arce es el héroe de la independencia cochabambina. Esteban Arce, con su ejército, luego de ser derrotado por Goyeneche en Cochabamba, viene y fíjense ustedes, se refugia en los valles cruceños, y ahí es donde vuelve a engrosar sus filas y se enfrenta a los españoles en la zona de la sierra, ahí en Samaipata. Hubo una derrota de las tropas patriotas. Los españoles se impusieron, pero no descansaron. Luego, el 6 de agosto de 1811, nuevamente las tropas patriotas agrupadas en Samaipata se enfrentan al capitán José Antonio Suárez en la zona que hoy conocemos como Cerro Patria. Ganaron los patriotas. Eso es una muestra, una pequeña muestra de lo mucho que aportó Samaipata a la independencia de Santa Cruz y obviamente de América. A lo largo de mis libros de historia y principalmente libros sobre la independencia de Santa Cruz, es muy seguido van a encontrar ustedes que el ejército español atacó Samaipata, que el ejército español atacó Mataral, que el ejército español atacó Valle Grande. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en dominar los valles? Quien dominaba los valles tenía un gran dominio sobre la guerra. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan bien, tenemos Valle Grande, Samaipata, Mataral, Comarapa. Valle Grande se comunica con Chuquisaca, se comunica con Cochabamba y se comunica con Santa Cruz. Unos a través de Mataral, Comarapa, el otro a través de Samaipata y el otro a través de Pucara. Fíjense ustedes la importancia geopolítica que tenían los valles en la guerra de la independencia. Si no fuese por la valentía de los hombres de Comarapa, de Mataral, Samaipata, Valle Grande, que sí lucharon, porque algo que tienen que saber los samaipateños es que en su plaza cayeron 400 hombres muertos durante la guerra de la independencia. 400. Que en su plaza de Samaipata se fusilaron a hijos de Samaipata, fusilados por los españoles por gritar independencia. Inclusive los españoles tenían una costumbre. Tomaban una población y fusilaban a todos los que estaban en contra de la corona y fusilaban a los otros ciudadanos por no haberse opuesto a los patriotas. En mi libro, El proceso independentista hispanoamericano, van a tener la lista de todos los samaipateños que fueron fusilados en la plaza de Samaipata. Héroes
que no deben ser olvidados por ustedes, los samaipateños, y que yo creo que algunas calles de Samaipata deberían llevar el nombre de esos hombres que dieron su vida, de esos samaipateños que ofrendaron sus vidas por la independencia de Santa Cruz. Esa era la importancia geopolítica que tenían los valles de Santa Cruz. Bien, posteriormente, luego de la victoria ya de los patriotas, luego de la expulsión de los españoles, se crea la República. El 6 de agosto de 1825, ustedes saben que se crea la República de Bolivia, y al año siguiente, en el 23 de enero de 1826, el mariscal Antonio José de Sucre hace la división política del territorio de Bolivia, en lo que corresponde a la zona de Santa Cruz, que, como les dije, en aquella época abarcaba Beni, Pando, Acre y la zona de Cordillera, parte de Tarija y parte de Chuquisaca. La división lo dividen en 5 provincias. La provincia Cercado, que abarcaba lo que hoy conocemos como provincia Andrés Ibáñez, provincia Guarnes, Obispo Santisteban, Sara e Chilo. Esa era la provincia Cercado. Luego teníamos la provincia Chiquitos, que abarcaba lo que hoy es Chiquitos, Germán Bush, Guarayo, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval y Velasco. La otra provincia creada, Cordillera, que se mantiene como está ahora. La provincia Valle Grande, que abarcaba la provincia Florida, Manuel María Caballero y Valle Grande. Y por último, tenemos la provincia de Mojos, que abarcaba Beni, Pando y Alaca, que, como les repito, eran de parte del territorio cruceño. Bien, ese es el primer mapa donde ya aparece Valle Grande. Obviamente que dentro de ese territorio estamos hablando de las 3 provincias que todavía se conocía todo como Valle Grande. Aquí está la zona norte, está Mojos, la zona de Chiquito, Cordillera, Valle Grande y todo el cercado. Este era un mapa de Santa Cruz de aquella época. Bien, entonces, el 15 de diciembre de 1924, el senador por Santa Cruz, don Napoleón Gómez, le pide al presidente de la República, don Bautista Saavedra Mallea, y presenta un proyecto de ley al Congreso para que se divida la provincia Valle Grande en 3. Es así que, una vez aprobada la noción en el Congreso, el presidente de la República, don Bautista Saavedra Mallea, divide la provincia de Valle Grande en 3, creando la provincia Manuel María Caballero, la provincia Florida y la provincia Valle Grande. Luego de esta división, el territorio, el primer subprefecto de la provincia Florida fue el señor don Juan Ligerón Loaiza, que fue posesionado el 3 de febrero de 1925, ante el júbilo de la población, y ocupó el cargo hasta 1929, siendo reemplazado por don Urbano Franco y Jordán, apellido muy conocido en Samaipata. De esta manera, luego de la división, el territorio de la antigua provincia de Valle Grande quedó fragmentada en 3 partes. Y formaron parte de las 15 provincias que tiene hoy Santa Cruz. Acá están las 3 provincias juntas: Caballero, Florida y Valle Grande, formando parte del territorio de Santa Cruz. Bien, la gran provincia Florida inicialmente tenía la capital era Samaipata, y el 15 de diciembre de 1924 se crea ya como primera sección municipal Samaipata, sección capital, y tenía como cantones a Samaipata, Mairana, Quirucilla y San Juan del Rosario. Esa fue la primera división. La segunda sección municipal era Pampa Grande,
a quien se le asignó como cantones a Pampa Grande y Mataral. Así fue como estaba conformada en la provincia Florida en el 1924. Posteriormente, el 12 de mayo de 1938, nuevamente se desmembran los municipios y se crea la tercera sección municipal de la provincia de Florida con capital Mairana y un solo cantón que era Mairana, sacándola de lo que era el municipio de Samaipata. Ya no pertenecía a Samaipata, ahora ya era un municipio independiente. Y el 24 de septiembre de 1943 se crea la cuarta sección municipal con la capital Quirucilla, con un solo cantón Quirucilla, de tal manera que también se la sacan a Samaipata esta región. De esa manera, luego de la municipalización de toda la provincia, el mapa de Samaipata, de la provincia Florida, mejor dicho, queda conformada de la siguiente manera. Están sus cuatro municipios con sus capitales. Ese es el mapa actual que tiene la provincia Florida. Esas son fotos que tengo de un amigo, de don Julio Ernesto Zuna, de Samaipata en el 1897. Fíjense ustedes que si lo logran ver, aquí está, se mantenía todo el reloj solar que actualmente está justamente en la plaza, y las primeras casas, las casas de esa época de 1897 están alrededor. Fíjense que la plaza, como todas las plazas de la época, era un campo abierto, y bueno, ahí está, disfrútenla. Esta otra foto es de Chilón, de 1925, ya más moderna, entre comillas. Esta foto pertenece a la colección de don Rogelio Cuellar Justiniano. Tenemos Samaipata 1927. Fíjense ustedes cómo era Samaipata en el 1927. O sea, a ver si pueden identificar esta esquina. Si no me equivoco, aquí está la alcaldía, en esta esquina de acá. ¿Sí? ¿Me equivoco o no me equivoco? No, ¿no? Bien. Tenemos otra vista de la misma época, esta de la colección de Julio Ernesto Zuna. La capilla, y aquí arriba está, fíjense ustedes, la iglesia que hay en la parte de arriba. Ya vimos el pasado de Samaipata. Vimos la prehistoria, desde el origen de los primeros habitantes. Vimos la parte fundacional, la parte colonial. Vimos el proceso de independencia y vimos el proceso republicano. Ahora veamos el futuro de Samaipata. ¿Qué es Samaipata actualmente? Para mí, Samaipata es un paraíso que ha sido bendecido con tanta belleza natural, con tanta riqueza cultural, con una belleza escénica impresionante, que los samaipateños han sabido explotar el turismo. Samaipata tiene que sí o sí apostar 100% al turismo. Para ello necesita mejorar todos sus servicios, absolutamente todos. No digo que son malos, ojo, pero sí tenemos que mejorarlo constantemente para recibir más visitantes y más habitantes. ¿Cuál es el riesgo del habitante? Que hay que tener control
sobre el crecimiento demográfico. Cuidado que perdamos el control y de pronto no sepamos la cantidad de personas, ni el origen, ni la calidad de personas que estamos hospedando en nuestro territorio. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Estas bellezas, por ejemplo, que yo les estoy mostrando, que son fotografías tomadas por mí, porque me encantan los valles, voy y recorro, ando por todos esos lugares, admirándome cada vez más y comprobando algo muy importante, que Dios existe, porque solamente Dios puede hacer algo tan bello como lo que es Samaipata. Ese futuro que tiene Samaipata con tantas bellezas, he visto en mi última visita que hay varias empresas de turismo, hay mejoras en lo que es la plaza, hay mejoras en infraestructura, hay mejoras en hoteles. Hay que seguir por ese camino porque el futuro de Samaipata es sí o sí turístico. Ahí estoy con un grupo de pedaleros que se fueron ellos en bicicleta hasta Samaipata y recorrieron muchos lugares. Esto es en Bellavista, un lugar maravilloso que espero que continúe con esa dinámica que tiene de visitantes, porque tiene muchos visitantes Bellavista y es más, tiene mucho que mostrar. Seguimos mostrando y viendo escenarios maravillosos que tiene Samaipata en el tema turístico, natural, que deben ser preservados y tiene que ser explotado racionalmente. Y insisto, tenemos que apostar y esto va un llamado para la alcaldía, para el alcalde, para el consejo municipal. Tenemos que tener control de lo que está sucediendo en el municipio de Samaipata, que no se nos salga de las manos. Cuidado. Tiene Samaipata y el futuro de Samaipata, vinícola. Oh, ya se me acabó el vino, pero vamos a traer más. Esos dos viñedos que conozco, no sé si habrán más, van a disculpar, yo conozco solamente esos dos. Los viñedos de 1750 y los de Landú. Los he probado, los vinos, son sabrosísimos. ¿Ya? Tenemos un futuro, un futuro muy importante en la industria. Yo tenía la costumbre de cada vez que iba a Samaipata, así, me traía mermeladas, me traía plantas. Ahora, cuando voy, me traigo vino, están produciendo café. Entonces, tenemos que saber contrapesar el tema del turismo con el tema de la industria, porque la industria también es turismo. Yo estaba justamente hace unos pocos días dando una conferencia sobre turismo en Europa versus Bolivia, y me di cuenta que Francia, que es el país más visitado a nivel mundial, con más de 60 millones de visitantes al año, uno de los atractivos turísticos es justamente visitar los viñedos, degustar los vinos. Entonces, nosotros también tenemos que apostar a ello. Así como vamos a hacer turismo, también hagamos industria para que Samaipata en muy poco tiempo se convierta no solamente en un centro únicamente turístico, sino también industrial. ¡Ay! Los chanchitos al palo. Esta culinaria, por ejemplo, que ya se ha exportado, porque en toda la rotonda de Santa Cruz yo encuentro chancho al palo, tiene que ser difundido, tiene que ser exportado, porque esta es una tradición samaipateña que tiene que ser exportada a otros lugares. Hay que mantener la calidad, hay que mantener la sazón del samaipateño al hacer su chanchito al palo. Esto, por si acaso, estos 6 chanchitos los comí en Samaipata hace unos años atrás, por eso me guardé la foto, porque digo, algún día alguien me va a preguntar cómo un chancho al palo, y yo le voy a decir, así lo hacen en Samaipata, anda a disfrutarlo. Para concluir, nuevamente deseo hacer un brindis por Samaipata, felicitarla por esos 402 años, felicitarlo por el desarrollo que está teniendo, de felicitarlo por ese amor a su tierra y por ese cariño que nos da a todos los visitantes cuando vamos
a disfrutar de sus caídas de agua, del monumento que tienen y de tantas cosas bellas que tienen y de tanta gente tan cariñosa, tan amorosa, que las veces que he ido me han tratado con tanto cariño que siempre han sido regresar. Saludos a Samaipata por estos 402 años y que Dios te bendiga. Luis, ¿estás por ahí? Sí, Bismarck. Bien, amigos, vamos a pasar Muy a contestar algunas preguntas que nos han hecho. impresionado y alegre porque es una... Ya. Hola. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo van Bien. ¿Cómo está el público? La señal es un poco lenta aquí. Siempre hemos tenido algunas dificultades. Está muy feliz el público que tenemos que ha seguido la conferencia y hay saludos y felicitaciones. Hay una pregunta de Alex Fernández que dice que, voy a leerla, usted dice que vinieron los españoles con el fin de hacerse de tesoros. ¿Por qué dice que los españoles eran víctimas de asaltos de los guaraníes? ¿No eran los guaraníes víctimas de los españoles? Bien, son puntos de vista. Durante muchos años hemos venido discutiendo quién fue el culpable y quién es la víctima y quién es el victimario. Resulta que cada 12 de octubre nosotros tenemos un foro internacional de historiadores a nivel mundial y se trata justamente ese tema. ¿Quién fue el victimario? Resulta que si no hubiese sido el español, hubiese sido el portugués. Si no hubiese sido el portugués, hubiese sido el inglés o el francés. ¿Por qué? Porque lamentablemente era el proceso natural de la época. Toda la fuerza de Europa estaban lanzadas al mar. Portugal había dominado casi toda la costa portuguesa y el hombre, desde que es hombre, y nos vamos, y podemos remitirnos, si quieren, a 5.000 o 10.000 años antes de Cristo, el hombre siempre trató de conquistar nuevos territorios. Ahora, y quién estaba es relativo, porque el guaraní, el señor, escúcheme, el señor Fernández, el guaraní tampoco es más de Santa Cruz. El guaraní no es originario del oriente boliviano. El guaraní, como les relaté, empezó a estos territorios en el 1410, una horda de 30.000 hombres, ¿ya? Y atacó a los chané, los esclavizó y los exterminó a los chané que sí eran nativos de este lugar. ¿Ya? Si ustedes ahora, y lo he comprobado en el
Chaco cruceño, porque espero que esto no sea motivo de discusión política ni racial, porque esto es historia. La historia, ¿qué te va a contar? Lo que sucedió como sucedió. Punto. ¿Yeah? Explicaciones religiosas, políticas, geopolíticas, armamentistas, étnicas, racismo, van a haber muchas explicaciones. Pero la realidad, la historia te cuenta lo que sucedió. El guaraní invadió estos territorios en el 1410 de nuestra época, antes de la llegada de los españoles, y se esclavizó, como les dije, a los chanés, y se quedó con la mujer de los chanés. Cuando llega don Pedro Lucio Escalante a fundar Valle Grande, se sorprende de encontrar guaraníes ahí, porque se supone que no es su territorio. Deberían estar en el Paraguay. Es ahí cuando se comienza, terminó diciendo que fue una invasión que hicieron los guaraníes en el 1410. Con relación a la pregunta de si los españoles vinieron en busca de fama y fortuna, es verdad. O sea, todo hombre, o sea, si mañana dicen que hay oro en el Mutum, todo, todo Bolivia es un ser humano. ¿Ya? Y nosotros, los historiadores, tenemos la obligación simplemente de reflejar lo que sucedió. No tomamos partido ni por el conquistador, ni por el indígena, ni por el cristiano, ni por el jesuita, ni por el musulmán, ni por el protestante. Nosotros los historiadores no hacemos eso. Nosotros simplemente reflejamos la historia tal cual sucedió. ¿Alguna otra pregunta, Luis? Bueno, Luis, invitamos a ver, veamos. a la población A ver. sí, está muy bien. Mientras hacemos la lectura de las Aquí está, sí, Alex preguntas, Fernández. hay algunas preguntas. Cualquier otra duda que tengas, cualquier tipo de pregunta, no hay ningún problema conmigo. Como le digo, yo no tomo partido por nadie, simplemente cuento lo que es. A ver. ¿Alguna Yo quisiera, pregunta? porque es Lo muy tengo. importante aclarar a la gente. Samaipata, gran potencial de producción de miel. También don Osvaldo Soruco nos está haciendo notar que también se produce miel ecológica y miel de altura en esa época. Que Samaipata pueda combinar el turismo con la industria, pero esa industria de bajo impacto, vinos, miel, mermelada. A ver, la pregunta, señor Alfonso Borda. ¿Existe diferencia de criterio con relación a la fundación de Valle Grande? ¿Cuál sería su sustento para
restablecer que fuera en septiembre de 1613. Bien, en el 1612, la fecha que ellos festejan como su 30 de 1612, es cuando el virrey ordena que vayan y funden. Fundaron en esa fecha. Hasta que don Pedro se va a Potosí a recoger el dinero que le asignaron las cajas reales. Pasó a lo que es Sucre actualmente a recoger y llegó al lugar donde se funda. Pasó más de un. Entonces, la fundación real, de acuerdo a la documentación, ¿ya? Testifical de los mismos hombres que fundaron la ciudad, es que se fundó en septiembre de 1613. La orden del virrey salió efectiva el 30 de marzo de 1612. Por ejemplo, la fundación de Santa Cruz, Ñuflo de Chávez, 3 años después, ¿ya? 3 años después, recién llega a Santa Cruz y funda la ciudad. O sea, yo no puedo decir que Santa Cruz se fundó en el 1558 cuando el gobernador de Paraguay le otorga el permiso a Ñuflo de Chávez para venir a fundar, sino en el 1561. Ese es el punto. Bien. Cualquier otra cosa. Ya estoy mirando las preguntas acá. Y bueno,
Aló. Aló, ¿me escuchan? Alguien muévame un dedito para ver si me escuchan. Bien, gracias Juan por decirme que sí se escucha. Bien, hay una pregunta que me gustaría contestar sobre el famoso festejo del solsticio en Samaipata. Es una lástima que algunas personas, por tratar de incentivar el turismo, se inventen ciertos eventos que no condicen con la cultura del lugar donde están. El anterior gobernante inventó el Año Nuevo Aymara, y justamente este servidor, a través de la prensa, le hice conocer que el Año Nuevo Aymara era un invento del gobierno para tratar de imponer una fecha, para tratar de imponer una costumbre, para tratar de imponer un grupo étnico por encima de los demás, basados en una mentira. El gobernador de Santa Cruz, para contrarrestar esa mentira, creó otra mentira, el Lucero del Alba, que dice que era una costumbre guaraní, ancestral. No es correcto. Y se lo dijimos en su momento, que no podía inventarse una mentira para tapar otra mentira. Y le expliqué por qué. No es simplemente porque yo lo diga que no va a existir. No, le expliqué por qué. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se hagan esos festejos en Samaipata simplemente para llevar turistas. Porque sentido histórico o sentido cultural no lo tiene. Y eso quiero que quede bastante claro con relación a lo que se va a hacer supuestamente de aquí a poco, el día 21 de junio. Van a tratar de hacer nuevamente ese show falso. Cuando hace muchos años alguien recorría o visitaba el centro ceremonial y el observatorio, que es la Piedra Labrada en Samaipata, mal le llamaban fuerte, y decían, y bien recuerdo que los guías decían que era hecho por los incas, esto y lo otro. Entonces, cuando ya se le demostró a los mismos samaipateños que ese centro ceremonial que tienen ustedes, único en el mundo, no es o no era inca, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque lastimosamente los gobiernos se encargan de meterte en una cultura que no es la tuya. Y como siempre digo, el mayor problema que tenemos nosotros es nuestra ignorancia. Si nosotros ignoramos algo, no conocemos algo, no sabemos de algo, vamos a aceptar lo que diga cualquier otro. Entonces, si nosotros no sabemos nuestros orígenes, cualquiera que venga a contarnos una historia, lo vamos a aceptar. Y siempre lo digo en los seminarios que doy.
si vos no sabés quién era tu padre y vas a aceptar lo que dice el vecino, que tu padre era un borracho, era un degenerado, era un clefero, vivía en los canales, y si vos no sabés quién era tu padre, vas a aceptar esa mentira. Lo mismo sucede con la historia y la cultura. Si vos no conoces tus orígenes y no conoces tu cultura, vas a aceptar cualquier historia que te traigan de afuera. Y es lo que ha sucedido en Samaipata. A mí me alegra muchísimo, muchísimo, inclusive, y les puedo decir con mucha humildad, llegué hasta las lágrimas, llegué a llorar de emoción cuando vi una pancarta que pusieron en el museo donde decía fue el centro ceremonial Chané Arawak. Dejamos de lado las mentiras del Incario, dejamos de lado todas las otras mentiras y Samaipata hace unos 4 años atrás reconoció y se auto reconoció sus orígenes. Llegué hasta las lágrimas porque este hombre que ven ustedes aquí con estas canas lleva décadas gritando a los 4 vientos. Inclusive en el primer encuentro sudamericano de historiadores al que pude participar, le demostré a todo mundo el origen de nuestra gente, el origen de nuestra cultura, el origen del mismo, del centro ceremonial de Samaipata, el origen de esa piedra maravillosa, esa piedra labrada, patrimonio de la humanidad. Y aún así, me gané un montón de solicitadas y artículos de prensa del interior haciéndome tiras, haciéndome trizas. Pero hasta ahora, gracias a Dios, nadie ha podido desmentir los datos que yo he investigado durante más de 25 años para llegar a la conclusión del origen de esa piedra labrada, patrimonio de la humanidad. Por eso, señores políticos, basta de mentiras. Si tienen que inventarse culturas para sobreponerse sobre las otras, que sea algo creíble y palpable. En su momento, 2009 creo que fue, cuando el gobierno de aquella época impuso el famoso Año Nuevo Aymara, a través de la prensa, a través de la televisión, les comprobé de que no existía nunca hubo ese Año Nuevo Aymara. Y al otro día salió esa misma autoridad cambiando el discurso, diciendo que no era Año Nuevo Aymara, era Año Nuevo indígena, y después fue indígena amazónico, y después fue, y comenzaron a inventarse tantos nombres. ¿Por qué? Porque no tienen sustento. Así como el lucero del alba, señor gobernador, no tiene sustento, no inventemos más. Ahora, si quieren hacer el solsticio, háganlo, pero no inventen fábulas como lucero del alba, por favor. Gracias por la pregunta y si, a ver, veamos otra, por favor. Don Juan Carlos Natush, me preguntan, don Bismarck, ¿cuántos libros ha escrito? ¿Tiene su colección en manera de... Esos libros que ven aquí encima de mi cabeza, todos han sido escritos por mí. Son 15 obras que tengo escritas hasta la fecha, de cultura, de historia, de turismo. He hecho una obra de teatro única con 1,200 actores simultáneos aquí en la Plaza de Santa Cruz, donde representamos los 15 años de lucha por la independencia con caballos de verdad, cañones de verdad. Hermoso fue ese espectáculo. Entonces, y siempre estamos haciendo investigaciones, siempre estamos en Samaipata, en la parte chiquitana, haciendo investigaciones arqueológicas, porque eso es lo que nos motiva, saber quiénes somos, de dónde venimos, para que no venga ningún gobierno y nos las charle y nos diga que nosotros somos interplanetarios. Bien. Después,
A ver, ¿qué otro más? Muy bueno su comentario sobre el solsticio que se realiza en Samaipata. Es verdad, esa ceremonia no representa a ningún samaipateño. Y algo quiero acotar. Algo que quiero acotar es que no recuerdo el nombre de este momento del alcalde de Samaipata que me llamó y me agradeció por la ponencia que hicimos en el primer encuentro sudamericano de historiadores con el tema de prehistoria en América, donde nosotros hicimos la exposición del origen de la piedra labrada del centro ceremonial de Samaipata, porque inclusive salió un reportaje hermoso en el periódico El Mundo, en el periódico El Deber y en el Nuevo Día, y ese alcalde se fue a todos los restaurantes que habían en Samaipata y pegó copias de ese reportaje, ¿ya?, para que la gente se entere que lo que había ahí en Samaipata, que la riqueza cultural no era inca, ¿ya? Me llamó, me agradeció, quedé muy emocionado al darme cuenta que las autoridades que tiene Samaipata se preocuparon de buscar el origen, de tal manera que los restaurantes que habían en Samaipata comenzaron a cambiarle nombre, ¿ya?, y poner nombres más autóctonos, chané, y ya no nombres inca. Yo sé que el turismo peruano se basa en la cultura inca, y esa cultura, esa promoción turística ha trascendido a muchos lugares. Inclusive estamos en contacto con algunos arqueólogos peruanos donde le estamos demostrando que algunas cosas, algunas ruinas que están descubriendo, algunas pirámides, no son necesariamente incas, sino son mucho más antiguas. Entonces, porque lo inca vende, ¿ya? Y lo que hacen los comerciantes de turismo, porque digo comerciantes, los comerciantes de turismo es justamente eso, vender lo que vende. Y si yo voy a vender un mito de los incas que apenas tuvieron desde 1410 a 1430, o sea, cerca de 90 años tuvieron, sí, 1350 hasta 1433, si eso vende, yo lo voy a vender. Entonces es lo que hace el peruano te vende turismo y te vende cada historia y fábula. Lo mismo hacen los bolivianos, y como te digo, hace 20 años atrás, cuando llegué a Samaipata a hacer investigaciones y me encuentro con que el guía me decía que esas ruinas eran incas, casi me da un ataque al corazón. Y como les digo, me ha tomado más de 20 años hacerlo, entrar en razón de que esas ruinas no son incas, son chané, son arawak, entendámoslo. Y efectivamente, como dice la señora Claritza Alba, esas fiestas que se hacen o esos homenajes al solsticio no representan la cultura de Samaipata, ni representan la cultura de los hombres que construyeron ese monumento. Sigamos con la pregunta. Don Bismarck, ¿cuándo volverá a hacer la representación teatral que comentó hace un momento? Mira, esa obra teatral me significó seis meses de trabajo con 1.200 conscriptos de la octava división de ejército, una colaboración tremenda de todos los comandantes de aquella época. Eso fue en el 2010, para el bicentenario del primer grito libertario, donde representamos las 15. Estamos editando el video porque sí lo filmamos. Hubo una filmación, vamos a editar el video y para poderlo difundir en las redes, que fue muy lindo, en verdad que fue una experiencia maravillosa. Por si acaso no conozco una obra de teatro que realizada en Bolivia al aire libre con 1.200 actores. Si estoy equivocado, alguien por favor corríjame. Vamos a ver cómo lo hacemos para volverla a representar. Ahora me sorprendió una noticia donde
han hecho desaparecer el Ministerio de Cultura. Bueno, tampoco hacía mucho, pero la mera existencia del nombre ya significa que este país apuesta a algo en el tema cultural. Pero ahora con la desaparición del ministerio y con el comentario que ha hecho la señora diciendo que es un absurdo, un aspecto absurdo de la cultura, bueno, está difícil conseguir apoyo, cuesta mucho. Todo lo que hacemos, como hemos estado diciéndolo en la prensa, todo lo que hacemos nosotros, las investigaciones, las publicaciones son solamente con nuestro dinero. No pedimos un peso a nadie, ni a la gobernación, ni al municipio, ni al gobierno central. Todo lo que hacemos por la recuperación de la identidad cruceña a través de su historia es esfuerzo personal y el apoyo de ustedes, porque yo les digo, si no existiera esa cantidad de gente que está conversando conmigo en este momento, yo no existiría. No tendría sentido escribir un libro si nadie lo va a leer. No tendría sentido hacer este programa si nadie lo va a ver. Entonces, yo existo gracias a ustedes. Ustedes no existen, yo desaparezco. Entonces, lo que nos motiva a nosotros los investigadores de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz es justamente eso, la gente interesada, porque puede que no seamos millones, pero sí podemos nosotros influenciar en otros más para llegar a ser millones. Yo siempre les digo que una gaviota no hace verano, pero millones pueden tapar el sol. Depende de nosotros. A ver, otra pregunta. Ya. Alguien pregunta aquí que le hubiese gustado conocer más datos sobre el periodo de 1825 a la fecha, tradiciones, costumbres y socioeconomía de la zona. Bien, el motivo de esta charla era netamente histórica, porque como acabamos de recordar un aniversario más de la fundación de Samaipata, esta charla era netamente histórica. Esta número, por si acaso, esta es la charla número 14 que se da con relación a la fundación de Samaipata. Lo que usted me pide ya pasó, han hecho antropológico, la parte arqueológica, antropológica, cultural, social, económica, han venido haciendo varias conferencias. Esta es con la que se cierra el ciclo, que es la número 14, o sea, hay 13 conferencias anteriores que han sido justamente tocando los temas que usted plantea. Y lo mío era únicamente historia. Después, a ver, están agradeciendo por las gestiones realizadas por el Museo de Samaipata para llevar a cabo estas 14 conferencias. Sí, yo también deseo agradecerles mucho al Museo de Samaipata por preocuparse de la historia, de la antropología, de la arqueología, y promover este tipo de conversaciones para que la gente comparta y tenga la oportunidad de conocer un poquito más de lo que es nuestro terruño. Como le digo, mañana, por ejemplo, vamos a hablar del medio ambiente, la política ambiental en Bolivia. El día martes vamos a dar una conferencia sobre el origen del hombre en Santa Cruz. Nos vamos a remontar aproximadamente a 10.000 años antes de Cristo, con más detalle de lo que han visto ahora, mucho más detalle, que es una conferencia que se llama La identidad y la historia cruceña. Entonces, para saber por qué somos como somos, por qué hablamos como hablamos, por qué pensamos como pensamos y por qué somos orgullosos de ser Cambas. Eso lo vamos a ver el día martes. Después, bien, creo que son todas las preguntas. Wow, muchos saludos. ¿Y cuándo será su próxima conferencia? El día de mañana, repito,
Mañana a las 6 de la tarde los espero a todos para que podamos conversar sobre lo que es la política ambiental en Bolivia. A ver qué dice Luis Fernando López. ¿Cómo cree que se puede recuperar lo que estaba mencionando de la desaparición del Ministerio de Cultura? Bien. En realidad la cultura la hacemos todos. No necesitamos que haya un ministerio o que venga un ministerio y nos diga qué hacer. Si bien el Estado tiene recursos como para fomentar la cultura, también nosotros como ciudadanos tenemos que ser parte de ese movimiento. Tenemos que asistir a las presentaciones de libros, a las exhibiciones de pintura, a las exhibiciones de escultura, a tantas otras expresiones culturales, música barroca, festival de teatro, feria de libros. Entonces, porque, como les dije antes, si ustedes no existen, yo no existo. Si ustedes no asisten a un concierto, ese cantante o ese artista no existe. Entonces, quien le da vida a la cultura somos todos nosotros. Si a este gobierno se le ocurrió ahorrar dinero eliminando un ministerio, está bien. Pero repito, la cultura la hacen ustedes, la hacemos todos nosotros. No necesariamente tenemos que tener un ministerio para sentirnos que tenemos cultura. Todos nosotros hagámoslo. Demostremos que no necesitamos un ministerio. Porque básicamente los ministerios lo que hacen es chuparse un presupuesto. Y seamos realistas, eso es lo que sucede. Se chupan un presupuesto. Y ponen un montón de gente ahí que son parientes de, que no tienen idea de cultura. Entonces, tranquilos, no se fatiguen, no se molesten porque desapareció el Ministerio de Cultura, sino que ustedes mismos fomenten la cultura en su casa. Después, a ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, creo que ha sido todo. Me encanta la respuesta de un señor samaipateño que me dice, gracias por hacernos recuerdo que esas ceremonias que hacen en Samaipata con el solsticio no representan a ningún samaipateño ni a ninguna de su identidad. Bien, felicidades, señor. Usted sí entiende lo que es su pueblo y ama a su pueblo y sus tradiciones. No permitan que sigan haciendo borrachera, porque eso son borracheras. Hablemos claro. Yo he asistido a los solsticios para ver qué es lo que se muestra. Y en verdad es borrachera. Bien, muchas gracias, queridos amigos. Ha sido un gusto. Son 2 horas que hemos estado en línea. Y gracias por la atención y los espero. Los espero mañana a las 6 de la tarde por este mismo canal de conferencias Bismarck Cuéllar Chávez para que hablemos un poquito de algo que sí nos interesa. Nuestra casa, el medio ambiente, el planeta. Veamos qué estamos haciendo en Bolivia en beneficio o en desmedro de nuestro hábitat. Ojo, si ese hábitat desaparece, nosotros desaparecemos. Así que no es que si yo le boto la basura al vecino, el vecino se va a fregar. No, señor. Todos nos vemos perjudicados. Entonces, mañana conversemos del medio ambiente. Hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente y no he visto ninguna manifestación gubernamental en favor del medio ambiente. No he visto ninguna manifestación de ninguna autoridad que hable sobre lo que está haciendo para proteger este medio ambiente. Charlemos mañana. Los espero mañana a las 6 de la tarde por este mismo canal. Gracias y bendiciones para todos. Buenas noches.